República del Periodismo Libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya este jueves. Un poco de frío en realidad en Quito. Gonzalo Rosero no nos acompaña, soy Francisco Rocha y está ya en nuestros estudios para iniciar de inmediato el diálogo el doctor Ali Rodríguez Lozada, juez. Ali Lozada, perdón. Yo sé, sino que por leer el doctor Lozada. Juez constitucional, y le preguntaba, teníamos un tema así más bien personal para por qué hay esta impresión de que es guayaquileño y claro, usted decía, no soy, así es que cuéntenos. Bienvenido, doctor, buenos días. ¿De dónde es usted? Muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Buenos días a sus oyentes. Pues sí, efectivamente, no soy guayaquileño, Yeah. a pesar de que en ocasiones me lo dicen. En realidad soy el único juez amazónico de la actual Corte Constitucional. Ajá. Nací en Archidona, en provincia del Napo, y a los 4 años nos trasladamos a vivir con mi familia en Quito. Desde entonces crecí aquí. Pero sí, no soy guayaquileño. No es guayaquileño, es de Archidona y quizá el primer juez constitucional del Oriente, ¿no? Si vemos desde la época del Tribunal Constitucional, estuve verificando por las zonas. Uh-huh. Y usted sería el primero en ocupar este cargo. Coméntenos, ¿su formación fue entonces aquí en Quito? Sí, yo estudié la carrera de Derecho en la Universidad Católica. Posteriormente hice algunos posgrados, maestrías, pero sobre todo luego el doctorado en la Universidad de Alicante. Allí pasé varios años, hice la tesis, me doctoré, luego estuve también ejerciendo la docencia, hasta que luego, por unos concursos a los que yo había aplicado, tuve que viajar a Chile a trabajar en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins. Ah, en la Universidad de O'Higgins. Sí, ¿ya? Entonces, sí, mi recorrido ha sido buena parte académico, pero no solo. Estuve también vinculado en su momento aquí, cuando era muy joven, era director jurídico de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Trabajé cercanamente con Ramiro Larrea, Ramiro Borja y Borja, y otras personalidades. Y después se transformó en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? En lo que derivó en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero yo estuve al comienzo. Ya en la Comisión En la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, sí. ¿Ha litigado usted temas, doctor Lozada? Sí, he litigado. ¿Ha ejercido? Sí, no de manera muy intensa, desde luego, ni muy profusa, pero he litigado en varias materias, en penal, en constitucional, desde luego, y lo he hecho a veces de manera directa y en ocasiones, quizá la mayoría de veces, asesorando a abogados litigantes. Porque una de mis especialidades académicas es la argumentación jurídica. Entonces, por esa razón, me siento muy cómodo asesorando también a otros. A los argumentadores. Saludamos al doctor Jorge Benavides, constitucionalista también y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Industrial. Jorge, bienvenido, buenos días. Estaba un poco conversando con el doctor Ali Lozada, no solo de su origen, él en cambio es lojano. No sé. No sé si coincidieron son de la misma leva, diríamos, de la Universidad Católica. No, tengo la impresión de que Jorge es menor. Menor, sí. Buenos días, Francisco. Buenos días, Jorge, buenos días. Coincidir con Ali. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Le digo, estamos haciendo un pequeño recorrido por los orígenes del doctor Ali Lozada, que pese a toda la formación que conocemos ya, que tiene, es bueno que la ciudadanía sepa quiénes nomás están en la Corte Constitucional, ahora que es un año de formación. Y
y todo, pero de la formación y de lo que le estaba consultando y de lo que usted nos acaba de ratificar, su formación es, bueno, y le decía, usted ha litigado, y me dice, sí, pero prefiero la argumentación jurídica y me siento cómodo asesorando. ¿Se siente cómodo en la Corte? Este año podríamos decir que valió la pena concursar y estar ahí. Por supuesto. ¿Sí? Indudablemente, es un honor enorme para un jurista poder contribuir al desarrollo de la cultura jurídica de su país. Así es como todos, creo yo, nos planteamos en la Corte, y todos asumimos con una responsabilidad enorme el reto de poder integrar esta Corte que venía con muchísimas expectativas. Que tiene todavía muchas expectativas, desde luego, pero que en su momento era mucho más, digamos, porque se había dado un proceso. Realmente Claro, terminaba un ciclo político, había una regeneración institucional. Le cortamos un momentito, tenemos que enlazarnos a una cadena nacional. Veamos, esperemos que sea por lo menos algo más importante lo que estamos conversando. Enseguida volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Hemos logrado todo lo que Ecuador se planteó. La reunión entre el presidente Lenín Moreno con su homólogo Donald Trump fue todo un éxito. Hoy en el mundo. Qué bueno estar aquí con el presidente de Ecuador, uno de los países más bellos del mundo. Ecuador ha tenido un panorama muy inusual, pero su gran presidente entiende la importancia que es llevarse bien con los Estados Unidos. Estamos trabajando en tratados comerciales, estamos negociando grandes pactos entre Ecuador y Estados Unidos. Quiero felicitarlo porque nuestra relación es muy buena, ha hecho un gran progreso. Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, por una parte, y por otra parte también coincidimos en valores que nos son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los demás. Hemos logrado más empleo, más comercio, avances en educación y lucha contra la corrupción. Ecuador entra en América Crece. Esta es la primera gran noticia en temas de infraestructura y energía. Eso logrará empleo en nuestro país. Los Estados Unidos formarán a más de 500 policías en solo este año. Eso significa que cada 2 semanas habrán policías nacionales formándose en los Estados Unidos. Se creará el Centro de Inteligencia Criminal con asesoramiento directo de los Estados Unidos. Más de 200 profesores estadounidenses formarán a 9,000 profesores ecuatorianos en inglés. Eso nos permitirá mejorar la capacidad de nuestros profesores públicas tengan un mejor nivel de inglés. Hemos firmado el acuerdo para la creación de la Unidad Especial Anticorrupción y Lavado de Dinero, en la que se involucrarán los Estados Unidos con información, la Unidad de Lavado de Activos del Ecuador, la Fiscalía General del Ecuador y el gobierno como tal. Así Ecuador logra objetivos que contribuyen a su desarrollo económico, social y cultural. Toda una vida. El gobierno de todo. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Estamos ya de regreso y como les decíamos, estamos conversando con el doctor Ali Lozada, juez de la Corte Constitucional, y ya está con nosotros el doctor Jorge Benavides, constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la UTE, así es que a los dos nuevamente muchas gracias. Un poco para cerrar esto que estábamos comentando, doctor Lozada, entonces usted sí está. ¿Usted creería, antes de pasar ya a una evaluación y revisar lo que ha pasado en la Corte Constitucional, que su motivación para participar fue suya para la motivación, o alguien le dijo, oye, Ali, es necesario que participes, tenemos que ayudar en esto de la reinstitucionalización y vamos? Bueno, creo que todos los que actualmente conformamos la Corte y quienes participaron en ese proceso, comprendimos que era necesario ponernos a la orden, a disposición del país en ese momento, para configurar una Corte que pudiera darle independencia, sobre todo, a la justicia constitucional. Eso era muy importante.
Y luego, bueno, el concurso eligió a quienes ahora integramos y trazamos inmediatamente unos ejes de acción que pudieran inmediatamente dar como resultado una consolidación institucional de la Corte Constitucional. El primer eje ya lo mencioné, el de la independencia, eso es fundamental. Sin eso no se puede llamar a corte, a un tribunal, de ninguna manera. El segundo eje, que para nosotros también era fundamental, era la calidad de las sentencias y decisiones. Porque al final del día, en el largo plazo, es la calidad de estas decisiones, la riqueza, la solidez argumentativa que éstas contengan, lo que va a prestigiar a una Corte Constitucional, incluso a nivel internacional. Para nosotros, desde el primer momento, fue un reto tratar de que la Corte esté en niveles internacionales, que pueda ser una Corte que le ofrezca al país una solidez en las decisiones, de manera que eso sea también un refuerzo de su independencia. En tercer lugar, también sabíamos que no podíamos descuidar la celeridad, ese es el tercer eje. Desde luego, más todavía si es que nosotros, como ocurrió, recibimos un rezago procesal enorme, gigantesco. Más de 10.000, ¿no? Sí, más que luego se fue reduciendo, lo hemos ido reduciendo, pero de todas maneras es enorme. Estamos hablando de causas del 2012, del 2013, es decir, de muchos años. Entonces, claro, nosotros teníamos que conciliar, tratar de balancear la búsqueda de la calidad de las decisiones con la celeridad, a fin de que pudiésemos estar a la altura de las circunstancias. Y finalmente un eje muy importante, sumamente importante, que coyunturalmente fue más todavía importante, era el de cero tolerancia a la corrupción. Nosotros no nos corresponde fiscalizar, juzgar los actos ilícitos que pudieran haberse cometido en el periodo anterior. Desde luego, eso es trabajo de otras instituciones del Estado, como la Fiscalía, la Contraloría. Sin embargo, en adelante nosotros teníamos que buscar una cero tolerancia a la corrupción. Cuando usted dice cero tolerancia a la corrupción, también entiendo entonces que revisaron todo el personal que heredaron de la Corte Constitucional anterior. Desde luego. Si bien no son ustedes quienes han de juzgar lo que pudieron haber hecho, pero claro, eso de que se tenga tarifas hasta para ingresar a la Corte tiene que haberles preocupado. Eso nos preocupó muchísimo, la verdad, porque uno no sabía dónde estaba el enemigo, desde luego. Claro. En esas ¿Qué estructura habían montado? Por supuesto. A ciencia cierta no podíamos conocer. Hicimos un remozamiento, sí. Muchos de los buenos elementos del periodo anterior continuaron trabajando en la Corte. Básicamente, yo diría que usamos dos criterios para integrar nuestros equipos. El uno, el de la solidez profesional, la calidad de la formación. Y el segundo, también, la honestidad. Claro, en muchos casos tenían un trabajo ya hecho en la Corte, uno podía evaluar y podía darse cuenta de que eran profesionales que podían estar a la altura de lo que nosotros requeríamos. Ya en las partes más administrativas de la Corte también tuvimos alguna incidencia, alguna anomalía que se había detectado a través de la presidencia de la Corte, se puso en conocimiento de los órganos correspondientes. El juez presidente, el doctor Salgado, ha sido muy activo en ese sentido. La Contraloría actuó. Claro, la Contraloría hizo un examen especial, debe estarse procesando su informe. La Fiscalía también. La Fiscalía, se denunciaron hechos. Desde luego, la Fiscalía guarda reserva de esas investigaciones, como la ley le obliga, hasta que se encuentren algunas cosas en limpio, ¿no? Entonces, todo ese ha sido un trabajo muy duro, muy arduo de este año. Hemos tenido que enfrentar muchos frentes, no solamente lo que es central para nosotros, que es la jurisdicción, el aspecto jurisdiccional, sino también otros aspectos, como digo, administrativos, incluso estos otros de ética pública. Y para saludar nuevamente al doctor Jorge Benavides. Jorge, estos ejes con los que se inicia, digamos, esta Corte en virtud no solo de la transición, sino de la expectativa ciudadana de reinstitucionalizar
¿usted cree que son los que se han ido traduciendo este año? ¿Se puede evaluar estos ejes que nos plantea el doctor Lozada? Bienvenido, buenos días. Me parece que sí. ¿Sí? Me parece que sí, sobre todo desde la perspectiva de la importancia del principio de independencia. Ya. Una cuestión esencial para cualquier institución de control en general y para un órgano jurisdiccional que se encarga de la protección de la supremacía de la Constitución, así como la defensa de los derechos constitucionales, es fundamental que se mantenga independiente del resto de poderes. En la medida en que mantenga una debida independencia frente al resto de poderes, va a poder cumplir de buena manera su tarea. ¿Cómo se mediría la independencia de esta Corte frente a los otros poderes? Porque no hay que olvidar que su esencia viene también de otras candidaturas, ¿no es cierto?, que vienen de las otras funciones del Estado. Más allá del diseño institucional que establece, como usted bien advierte, en un primer momento el modo de designación de los miembros de la Corte Constitucional, que a partir de lo que establece la Constitución, las candidaturas nacen de la función de transparencia, de la función legislativa, así como de la función ejecutiva, por medio de esta comisión de selección y este proceso de concurso, que es la legitimidad de origen. En un segundo momento está ya la legitimidad de ejercicio. Y la independencia viene dado en el grado de que sus decisiones, que estén bien argumentadas, como señala el doctor Lozada, mantengan independencia respecto de las iniciativas que se propongan. Por ejemplo, cuando se reforma la Constitución, hay una iniciativa que puede venir de grupos ciudadanos, puede venir de la función ejecutiva o de la función legislativa, y en el momento en que se realiza el control de esta iniciativa, se reúnen los parámetros, los requisitos establecidos en la normativa, se da cuenta, digamos, que si es conforme o no a lo que establece la Constitución, e indistintamente de quién sea el proponente, si es conforme, bueno, tendrá luz verde, y si no es así, pues simplemente se rechazará, por poner solo un ejemplo. Claro, sí, entonces me parece que el pilar fundamental sobre el que se edifica, digamos, esta idea de una justicia constitucional que sea eficiente, que contribuya al país, se da en la medida en que se garantice, digamos, esta independencia, que es fundamental para que los jueces en general y los jueces de la Corte Constitucional en particular puedan llevar a cabo su tarea en buena forma. O sea que en términos de independencia se percibe que esta Corte en este año ha cumplido con ese objetivo trazado que nos ha contado el doctor Lozada. Creo que sí, porque también hay que tomar en consideración que el surgimiento de la Corte se da luego de este momento de transición institucional. Ya. Para bien o para mal, siempre toca recordar qué es lo que ocurrió antes de la instalación de esta nueva Corte. Hubo una Corte Constitucional que La Corte Cesada, que entre otras cosas, la crítica más fuerte precisamente era que no exhibía un grado de independencia importante. Siempre hablo de la reforma constitucional porque creo que es la prueba de fuego que tienen los tribunales y cortes constitucionales, porque por supuesto que están las acciones extraordinarias, los estados de excepción, pero a mi sencillo entender, la idea de proteger los procesos de reforma constitucional implica defender lo que se acordó en el momento constituyente. Y en ese sentido, lo que más exige a una corte es la defensa de esos acuerdos primigenios dados en momentos de gran deliberación. El espíritu de la ley, que es el espíritu de la Constitución del legislador. Así es. ¿Para qué se puso? Y la Corte Cesada, por ejemplo, cuando se dio el proceso de modificación en febrero del 2018, no entregó el dictamen de constitucionalidad. Y como no se pronunció dentro de término, la gente nos pronunciamos finalmente en el procedimiento de enmienda vía referéndum sobre cuestiones que incluso tenían visos de no ser conformes a la Constitución. Y finalmente eso fue parte también del por qué fue cesada. O incluso el tema de estados de excepción de las cortes pasadas. En esos estados de excepción en donde la Corte Constitucional actuaba de manera excesivamente deferente hacia estos como una estados dependencia de del Ejecutivo. ¿Sí? Como comentábamos en días pasados, como caja de resonancia de los otros poderes. Y eso precisamente va aminorando la legitimidad, la credibilidad que puede tener una Corte de cara a los ciudadanos. Digamos. Doctor Lozada, la Corte Constitucional de la que usted forma parte recibió, como usted nos recordaba, más de 10.000 causas ahí pendientes de resolución. Y ahí viene lo que es la calidad, ¿no? Ustedes han bajado, pero cuando han bajado el número de causas, y le voy a pedir que nos comente cómo fue este trabajo. ¿Ese trabajo ha tenido calidad para ir en los ejes que ustedes han señalado y con calidad
se ha respondido a los que estaban litigando en la Corte Constitucional y a sus derechos? Sí, es que yo pienso que, y pensamos en la Corte, que esto de la calidad versus la celeridad a veces es un falso dilema. Si es que uno trabaja en la construcción de metodologías que aseguren la calidad de los fallos, a la larga eso termina redundando en una mayor celeridad. Porque siguiendo determinados patrones argumentativos, es posible que los asesores puedan construir proyectos de decisión que estén bien argumentados, bien sólidos, que sea sencillo para el juez evaluar su corrección. Y por tanto se puede avanzar en ambos niveles, en el nivel de la calidad y en el nivel de la celeridad. Eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, con la admisión. A eso nos hemos dedicado en un comienzo. Lo que hemos hecho al respecto es, considerando que teníamos un rezago enorme de causas de 2016, 2017, entonces lo primero que hicimos fue revisar de manera técnica los criterios, los requisitos de admisión. Es una especie de reglamentación básica para la admisión, lo que ustedes resolvieron. Exactamente, ¿Sí? es que nosotros recibimos muchísimas demandas, sobre todo de acciones extraordinarias de protección. Y lo primero que tiene que hacer la Corte a través de sus salas de admisión es decir si es que cumple o no con los requisitos mínimos para poder ser decidida en el fondo esa causa. Y entonces nos pusimos allí, en ese filtro. Ese es un filtro muy importante, que está prediseñado ya en la ley. No es que nosotros hemos creado de la nada los criterios. Lo que hemos hecho es darle sentido, sistematizarlos. ¿Para qué? Para que la decisión sobre si es que una causa entra o no sea el resultado del capricho, de la arbitrariedad o de la mera intuición del juez, sino que responda a la aplicación de criterios racionales. Y entonces a eso dedicamos buena parte. Con esa parte ustedes eliminan la cuarta instancia, entonces. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Es tan importante como lo que usted señala. Siempre se dice, la acción extraordinaria de protección no es una cuarta instancia, es extraordinaria. Es extraordinaria. Entonces está para poder seleccionar aquellos casos en donde sean mucho más protuberantes las violaciones a derechos constitucionales y que permitan establecer jurisprudencia. El método, digamos, central que usa la Corte, cualquier Corte Constitucional, para poder hacer que en las instancias ordinarias se aplique la Constitución y los derechos, es la jurisprudencia, más allá que el caso a caso, porque sería imposible que porque 9 jueces sean revisores de todo el sistema judicial. Podría encontrarse contradicciones en las sentencias. Por supuesto. Y una Corte Constitucional que diga un día una cosa y mañana otra va a acelerar. Esa no depuración, por celeridad, sino va a acelerar la falta de credibilidad en la justicia. Así es. ¿No? Esa depuración de la coherencia es el trabajo de la Corte Constitucional. ¿Cuáles fueron los parámetros básicos, además de los que ya constan en la ley, pero que ustedes lógicamente los tienen que haber discutido? Lo que hicimos fue dar sentido, o sea, no nos fuimos más allá de la ley. Pero, por ejemplo, en la ley se establecen algunos parámetros de relevancia constitucional. Es decir, no solamente basta que se cumplan con determinados criterios formales, que se indique cuál es la violación, la decisión acusada, cuál es la violación del derecho que uno invoca, etcétera, sino que hay luego que pasar a un juicio de relevancia. Es decir, hay varios criterios de relevancia. Uno es la gravedad de la violación del derecho. Otro es el incumplimiento de jurisprudencia de precedentes obligatorios de la Corte. Otro es la posibilidad de desarrollar esos precedentes por parte de la Corte. Y el tercero es de la trascendencia nacional, dice la ley. Entonces, todos estos criterios no habían sido integrados en el filtro de admisibilidad por parte de la Corte pasada. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un trabajo de sistematización de todo eso para que nuestros asesores pudieran realizar un trabajo técnico que a nosotros nos asegure, nos dé confiabilidad cuando decimos admitimos o no admitimos. Una Corte Constitucional, desde luego, como digo, tiene que asegurar ser esa instancia extraordinaria. Y para eso tiene que tener un filtro de criterios racionales bien sistematizados. Y a eso le dedicamos mucho tiempo. A eso y a un método de trabajo consistente, sobre todo,
en que ya no había a la vez una sola sala que conociera de las admisiones, sino que pusimos 3 salas simultáneas. Las 3 conocían Entonces, los 9 jueces estábamos volcados a aquello. Bueno, el resultado de todo esto es que nosotros podemos tener la plena certeza, desde luego, errores humanos pueden haber, pero tenemos la certeza de que aplicando criterios racionales, no arbitrariamente, hemos dado contestación a las demandas que estaban pendientes, rezagadas, y a las que nos llegaron durante ese tiempo también. De manera que el año pasado terminamos al día. Ese fue, digamos, un gran logro. El año pasado terminaron al día de lo que hubo en el año. De todo. De todo. De todo. A día de hoy, claro, antes, por ejemplo. ¿Cuántas, para ponerlo así un poco popular, cuántas se dieron de baja por este proceso? Y que además algunos abogados que normalmente trabajan pensando en lo que yo decía, esta cuarta instancia, claro, tienen que ahora entonces estar atentos a que no se va a poder pasar así nomás. No se va a poder pasar. Resolvimos aproximadamente 6.000. 6.000 causas. 6.000 causas de estas. Y desde luego la tasa de admisión es una tasa que a alguien le puede parecer muy baja, y es aproximadamente del 8%, pero esa tasa de admisión, en comparación con la tasa de admisión de otras cortes a nivel internacional, es elevada, es todavía elevada. De manera que basta comprender que no es una cuarta instancia. Eso es lo básico. Pero a veces los abogados promueven ganan más. Exactamente. Por eso hay que tener cuidado de calibrar bien las opiniones críticas sobre la Corte. Porque muchas veces vienen de litigantes interesados que desde luego lo que más quisieran es que esa tasa sea muy alta, porque de esa manera tienen más trabajo. Entonces ahí le pidamos a Jorge esta primera evaluación de uno de los parámetros que el propio doctor Ali Lozada nos ha puesto, que es la independencia, le hemos visto, la calidad, y yo le decía en la calidad, bajar más de 6.000 causas en virtud de su admisión o no, demuestra que responsabilidad, agilidad para esto, y en este año diríamos, hemos concluido estamos al día. Sí, es importante el tema de la admisión, sin duda, porque es el momento en que se califica si las demandas reúnen o no los requisitos, como bien lo ha advertido el doctor Lozada. En los datos que se exhiben por parte de la Corte, se señala que precisamente de estas 6.000 autos de admisión o inadmisión, comparado con otros tribunales, como señala, es alto, es casi cerca del 10%. Otro tema que me parece importante rescatar es el tema de la sala de selección y revisión. Y esto lo digo no por un gusto personal, sino que a partir de lo que dicen las cifras, a partir de lo que dicen los datos. Por ejemplo, las cortes constitucionales pasadas, 3 cortes, en renovaciones, digamos, en tercios por 3 jueces cada 3 años, emitieron alrededor de 10 jurisprudencias obligatorias. Esto es, digamos, el desarrollo de determinados contenidos, determinados derechos para que sirvan en lo posterior a casos que sean análogos, que sean parecidos. Esa es la función precisamente de las altas cortes, ser cortes de precedentes, como se señala en la teoría, se señala en la doctrina. Y esta Corte Constitucional en un año ha sacado cerca de 8 precedentes jurisprudenciales. Entonces, si nos tomamos la función básica que tiene un alto tribunal, como es el de emitir jurisprudencia obligatoria, es decir, establecer el alcance de los contenidos, de los derechos de las instituciones establecidas en la Constitución para que futuros casos análogos sean resueltos de esa manera, podemos ver que las cifras son favorables. Cerca de 8 sentencias jurisprudenciales obligatorias frente a 10 realizadas en 11 años. Entonces, aquí, por ejemplo, objetivamente, más allá de que nos pueda gustar más o menos productividad de la Corte. Así es, determinadas sentencias, que podamos discrepar en algunas sentencias, por supuesto, hay datos que dan cuenta que tanto en el tema de la admisión, así como en esta tarea fundamental, como es el proceso de selección y revisión, las sentencias son de buena calidad y los números son favorables.
Por ejemplo, una sentencia que se discute, y no solo en espacios académicos, sino que en general medios de comunicación, y es analizada con bastante frecuencia, es este precedente jurisprudencial obligatorio respecto a que el Estado no es titular de derechos. Es algo evidente, pero no solía ser tan evidente esto a través de la experiencia constitucional con las Cortes y ahora pasadas. Hay una sentencia. Hay una sentencia que se pone a tono con lo que han dicho ya en los años 90, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, o lo que ha dicho el Tribunal Constitucional español en los años 80, ratificado a inicios de los años 2000, en que los únicos derechos que tienen... internacionales. Y dicen los tratados internacionales, así es efectivamente, que el único derecho que puede alegar el Estado es el de los derechos procesales, el derecho al debido proceso. Y demás. Entonces son cuestiones fundamentales para ir comprendiendo cuál es el rol de una Corte dentro de una democracia constitucional. La Corte Constitucional lo que tiene que hacer, como siempre se señala, es permitir que camine, permitir que ande el Estado de Derecho, permitir que la división de poderes sea efectiva en la vida de los ciudadanos, permitir que los derechos fundamentales se respeten, que lo que dice la Constitución rige efectivamente en la sociedad. Jorge, y ahí en esto que podría ser de la calidad, los jueces deben tomar también en cuenta las circunstancias en las que se están desarrollando, no quizá lo político, pero sí lo que puede causar en la sociedad una decisión de este alto tribunal. La particularidad de los jueces constitucionales es que resuelven disputas de carácter político principalmente. Es una frase recurrente el sostener que la Constitución es el documento jurídico más político claro. que existe. Es la carta política del Estado. O el documento político más jurídico que existe. De político a jurídico, de jurídico a político. ¿En qué medida? Que, como usted señala, Francisco, regula la vida política de la comunidad. En este sentido, los guardianes de la Constitución, los protectores de la Constitución, los defensores de la Constitución, lo que hacen precisamente es analizar y determinar que las disputas entre los órganos políticos se conduzcan dentro de este camino que supone la Constitución. Entonces tienen que resolver, reitero, disputas de carácter político, pero utilizando siempre un método jurídico, utilizando lo que dicen las reglas de interpretación constitucional, utilizando sus propios precedentes. En ese sentido es muy delicada la tarea de un órgano constitucional. Es no solo que delicada, es básica, y para esta institucionalidad, doctor Lozada, es como indispensable. Y yo creo que cuando los que pensaron en este proceso de reinstitucionalización y fijaron primero una evaluación a la Corte, sabían lo que había que hacer primero, ¿no? De estos principios que a veces pueden ser teóricos, ustedes toman en cuenta, y ahí me voy a la resolución de la Corte sobre el matrimonio igualitario, y alguna gente dijeron, están interpretando la Constitución, no es así, pero claro, después ustedes han dado razones, y una de las cosas que más se ha resaltado es que frente a esa decisión, ya no era de 5-4, sino era una decisión de la Corte, y el juez presidente, el doctor Salgado, decía que había votado en contra de eso, dijo, no esto es de 4-5, no, esto es una decisión de la Corte. ¿Discutieron eso antes? Coméntenos algo para que se cumpla esto que Jorge nos dice, teóricamente entonces esto es lo que debería funcionar, ¿no? ¿Está funcionando así? Tal cual como usted describe este caso. Permite ejemplificar cómo opera esto de la interpretación constitucional, pero al mismo tiempo de la fortaleza y la unidad institucional que debe tener una Corte. Efectivamente, el juez presidente Salgado, una vez que se tomó esta decisión, él simplemente la presentó y la defendió como una decisión de la Corte, porque la Corte es una autoridad que dice cómo tienen que ser las cosas, y eso debe ser acatado. Debe ser acatado porque simplemente hay que obedecer lo que las autoridades jurídicas dicen. Y entonces el juez Salgado, en una actitud ejemplar, me parece a mí, que le dio seguridad jurídica al país. Le dio seguridad, no era la decisión. Y zanjó, claro. No era la decisión. Y zanjó una disputa. Fue un mensaje muy fuerte de cómo se tienen que entender las instituciones en el Ecuador. Cómo debiera fortalecerse. Somos un país de institucionalidad débil, en general. Y entonces lo que tenemos que hacer es esforzarnos todos por fortalecer eso. Y creo que, como usted bien menciona, ese gesto que tuvo el presidente de la Corte en aquel momento
precisamente zanjó la cuestión y dijo, esta es una cuestión de la Corte. Ahora bien, eso no quiere decir que no quepa la discrepancia, el disenso. De hecho, él escribió el voto salvado. Pero la discusión que allí se dio, inclusive a nivel de ya por escrito, no era una discusión ideológica sobre valores religiosos, por ejemplo, conservadores. No, era simplemente una postura acerca de cómo sentía. Exactamente. Entonces hay una postura más restrictiva, que es la que defiende el doctor Salgado, y hay una postura que es mucho más extensiva, que es la que defendimos en el voto de mayoría. Esta discrepancia en cuanto al punto, a cómo debe interpretarse la Constitución no es una cosa inédita. En una corte tan madura como la norteamericana, por ejemplo, son bien conocidas dos posturas que suelen mantener los jueces. El juez Scalia, por ejemplo, sostenía una posición originalista, más centrada en cómo había sido entendido el precepto constitucional por quien le expidió. Lo que decíamos, el espíritu de la ley ahí. La letra, digamos, de la ley y la intención del autor de la ley. Exacto. En cambio, hay otros jueces, como la jueza Ginsburg y algunos otros, que defienden lo que se conoce en la doctrina constitucional norteamericana como la living constitution, es decir, una interpretación como que la vida diaria. Claro, o sea, la Constitución no es texto, es vida. Y entonces cabe interpretaciones evolutivas al respecto. Entonces, esto que es pan de todos los días, digamos, en la discusión, en la cultura jurídica norteamericana, y a nadie le extraña, es algo que se dio en nuestra Corte. De modo que, más bien, yo creo que se fortaleció nuestra independencia el momento en que cada uno dentro de la Corte pudo defender su postura jurídica. Y usted diría, en esto de defender la postura jurídica y eso, sobre todo en este caso que como digo, causó un debate nacional, pesa la parte ideológica, hay jueces y se acusó, si no, digamos, acusó, se dijo, hay gente que ha sido militante de estos principios y por lo tanto lo que ha ido a la Corte es a defender eso. Y claro, y comenzó ahí a decirse demasiada filosofía y van a dañar, no sé si decir dañar la Constitución, porque esta por lo menos a mí no me gusta, pero pueden dañar el espíritu, lo que usted nos ha dicho, de esa Constitución. A ver, las diferencias son ideológicas, sí, pero de ideología jurídica. Ya. Hay una brecha entre las dos cosas que hemos dicho, ¿sí? Claro, es que lo que ocurre es que no es una ciencia exacta, no es una ingeniería. Nosotros no somos ingenieros constitucionales, en donde todos tenemos que estar alineados con un cálculo exacto. ¿Métrica? No. Entonces, cada uno tiene una concepción del derecho, y mis colegas son personas juristas extraordinariamente bien formados, ¿no? Y han desarrollado a lo largo de su trabajo intelectual de toda la vida una concepción de cómo tiene que ser entendida la Constitución y el derecho en general. Y es por eso que se producen esas discrepancias. Pero, naturalmente, no son de carácter ideológico, partidista, político. No es que allí están representados sectores, fuerzas que operan en el proceso político democrático. Otra cosa es que puedan haber tenido en la vida pública de cada uno de los jueces posiciones. Por supuesto, porque no somos nosotros unos no los trajeron de otro planeta. Exactamente. Sí, claro. Sino que nos hemos hecho como juristas en un contexto determinado. Jorge, el doctor Lozada nos lleva a un tema que es importante que la ciudadanía conozca, y es bueno por eso que los jueces se arriesguen a la opinión pública también, ya no solo hablar por las sentencias como suelen decir algunos jueces, no, yo no opino, hablo solo por sentencias. Entonces, un poco como dioses, ¿no? Hablo por sentencias. Pero este acercamiento que el doctor Lozada y la Corte, me parece, lo hace para evaluar el año, nos lleva a pensar que esas posiciones que pueden haber defendido en la cátedra, en la opinión pública, lleven a cristalizarse en el ejercicio del cargo de ministro de la Corte Constitucional.
Es que no hay cómo escindir la tradición, los pensamientos, los escritos, la forma de comprender la Constitución y su interpretación de cuando fueron profesores o fueron abogados en libre ejercicio o ejercieron la magistratura en otras cortes ordinarias, de cuando llegan a la Corte Constitucional. Finalmente, esa posición política en el sentido de político como el espacio de lo público, no político partidista no, sino que político en el ámbito de los asuntos públicos, es consustancial al momento en que deciden temas de gran trascendencia. Por eso mismo son candidatizados a las cortes. Y eso pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Claro. Hay jueces que son más conservadores en aspectos, digamos, de la moral individual. Hay jueces que son más conservadores en el tema del mercado. Hay otros que prefieren mayor intervención del Estado en la economía. Son preferencias ideológicas legítimas por demás que se presentan no solo en esta Corte, exactamente. Militantes sí se cabe desde su forma de comprender y de entender la Constitución. En ese sentido, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. Yo particularmente estoy de acuerdo, por supuesto, en avance de derechos. Discrepo en la medida. Yo creo que hubiera sido más bien un proceso de enmienda. Pero creo también que hay posibilidades de interpretar que puede ser por medio de como se decía, en el voto de mayoría, a usted precisamente. Sí le quedaría, perdón, ahí sí le quedaba la sensación de que estaban como reformando la Constitución. No creo que Si estaban. usted decía, necesito una enmienda. O sea, mi interpretación de que debía haber sido por enmienda era para modificar el artículo subsiguiente, el 68 también, en donde habla de que la adopción corresponde solo a parejas de distinto sexo. Entonces, si, como se daba cuenta justamente en uno de los votos de esta exhortación luego a los poderes públicos para poder unificar todo el ordenamiento jurídico para garantizar los mismos derechos a las parejas de distinto sexo como a las de igual sexo, tenía que en definitiva hacerse el procedimiento más sencillo que era el de enmienda para modificar tanto el 67 y el 68. Porque como hoy en día... consecuencia de... Como hoy consecuencia en día se de... va a debatir nuevamente entonces la posibilidad de adopción. Claro, sino que ahí hay una prohibición según el artículo 68. Esto es discutible, ciertamente, o sea, en términos constitucionales, incluso por la flexibilidad y la amplitud del texto constitucional, da para muchas interpretaciones. Considero que el voto de mayoría fue un voto bien argumentado, incluidos los votos que se hicieron concurrentes a cada una de las decisiones, así como el voto de minoría del presidente de la institución. ¿Cuál es el balance de esto? En definitiva, en que pueden haber distintas discrepancias, pero la idea, como se destaca, de que se defiende a la Corte como institución, esta idea de que estas decisiones finalmente son adoptadas por el Pleno en su conjunto, es importante en términos generales para el Estado de Derecho. Uno puede decir, bueno, a mí me parece que es por medio de una interpretación, a mí me parece que hubiera sido mejor un procedimiento de enmienda. Son distintos matices que se pueden poner, pero no creo que se trate solamente de una discusión baladí, sino que finalmente el tema sustancial es proteger derechos constitucionales. La finalidad todos estamos de acuerdo. La finalidad todos estamos de acuerdo que es garantizar la igualdad de todos los hombres y mujeres habitantes del territorio ecuatoriano, sino que los modos podían ser a veces por medio de una interpretación o bien por medio de una reforma. Pero creo que el tema del matrimonio igualitario finalmente es un avance de derechos, no se puede discutir aquello, y principalmente da cuenta de la deliberación fuerte que hubo dentro del tribunal. Las posiciones enfrentadas dentro de las visiones de lo que implica la interpretación de la Constitución, pero luego de ese proceso ver al presidente de la institución defendiendo el voto de mayoría, más defendiendo allá, la decisión de la Corte como institución, como mayoría, sí, es importante. Ahí demuestra que es un presidente que está a la altura de su misión institucional. Doctor Lozada, en medio de estas cosas que han sido, yo diría, trascendentes y que marcan un camino sobre la constitucionalidad y los derechos, uno dice, también hay sentencias. Y cuando usted nos dice otro de los ejes es la celeridad. Hay más de 300 sentencias, en algunos casos sentencias que son más de 2 años y que no ha podido la Corte hacerlas cumplir. Y tienen ustedes atribuciones y buscar formas para hacerlas cumplir, porque si no, llegan a los 8, 9 años a una decisión de la Corte, a una sentencia y no pasa nada. ¿Cómo han trabajado en esto? Y si la celeridad también debería funcionar en eso. Claro, uno busca distintas estrategias según cuál sea el objeto que persigue. Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario,
a mí me correspondió elaborar una de las dos sentencias. La otra fue hecha por mi colega Ramiro Ávila. Y entonces allí, desde luego, tratándose de un asunto tan profundo en términos de... Estaban en juego concepciones sobre la moralidad, concepciones sobre cómo entender la Constitución. Entonces, lo que uno despliega allí es una argumentación profunda, una argumentación extensa, porque tiene que persuadir al país, si no de que es la decisión necesariamente correcta, por lo menos que es una razonable, plausible, aunque no pudiese ser lo óptimo desde el punto de vista de un ciudadano o de un jurista. Claro, como dice Jorge, ¿no? Yo habría preferido una enmienda con lo cual a ratos les podría dar la razón a aquellos que decían están reformando. Claro, pero de todas maneras le parece al profesor Benavides que era una decisión razonable, digamos, está dentro de lo que cabía hacer por parte de una corte. Claro. Pero, desde luego, esos no son todos los casos que tenemos. Claro. Entonces tenemos que buscar estrategias para los otros casos. Ya. Nosotros en este año hemos resuelto aproximadamente 600 casos, con lo que hemos tratado de remontar un poco el rezago que tenemos. Nuestra prioridad, ahora que estamos al día con admisión, pues según comentaba yo antes, ahora nuestra prioridad va a ser ponernos lo más posible al día en sustanciación, con las sentencias, decisiones de fondo. Claro. Y ahí buscamos distintas estrategias. Es un trabajo ahí muy esforzado y muy fino el que hacemos permanentemente, desarrollando criterios jurisprudenciales. Porque en la medida en que nosotros vamos desarrollando una red de jurisprudencia, de precedentes, ya podemos hacer calzar, digamos, en esos precedentes muchos casos, los próximos casos que vienen. Y de esa manera somos céleres. Por eso decía, en la medida en que uno cuida la calidad de la argumentación en general de la Corte, deja la jurisprudencia y uno puede facilitar también ese desagüe, digamos, de casos que hemos recibido, muchos de ellos mal admitidos, pero ese es el esfuerzo que hacemos. Usamos distintas estrategias permanentemente. Estamos viendo cuáles son los nudos gordianos sobre un tema determinado, cuál es el problema central, y buscamos una solución jurisprudencial para eso, queda establecido el precedente y lo aplicamos a 5, 10, 15 casos más que tenemos sobre lo mismo. De esa manera garantizamos nuestra coherencia, que es el máximo valor que puede tener una corte, y al mismo tiempo la celeridad, que también es algo urgente, ¿no? Claro. Y le decía lo de la celeridad, ya pues, llegamos a la sentencia. ¿Qué hacemos con las sentencias? Sí. Sus preguntas son siempre bien orientadas a los problemas. Gracias. A los problemas que vivimos todos los días. Casi le puedo decir, tengo unas sentencias por ahí. A lo mejor está hablando de... Sí. Pero en realidad... Sí, porque el otro tema que queda, desde luego, como usted menciona, es el de la ejecución de las sentencias, el cumplimiento de las sentencias. Si no, una y corte entonces, que no hace también cumplir es parte de nuestra preocupación también aquello. Entonces hay diversos mecanismos procesales por los cuales la Corte interviene en la vigilancia de que sus decisiones sean acatadas por las instancias correspondientes. Y dentro de eso tiene muchos mecanismos para poder hacer cumplir esas sentencias. El trabajo, sin embargo, es enorme, ya se imaginará. Yo le he hablado de cifras que tienen que ver con lo que está por despachar. Lo que se ha despachado por parte de la Corte anterior, y esta es también enorme, y a todo eso habría que hacerle seguimiento. Entonces, ahí también tenemos que usar criterios de selectividad razonables que permitan enfocarnos en aquellos casos que son más sensibles para los derechos de las personas. Pero, ¿qué debería hacer alguien para insistirle en esto de... Ustedes tienen la atribución incluso de destituir. Incluso de destituir, sí. No hay una sola decisión de esas, ¿no? Todavía. En firme no. En firme no. Pero ya por lo menos alguna amenaza. Alguna amenaza. Sí, alguna amenaza. Porque yo pienso que en este país es importante desarrollar una cultura de los derechos, pero la cultura de los derechos también presupone una cultura de la legalidad. O sea, quiero decir, que respetemos los derechos, esos horizontes utópicos que a veces los derechos son. Depende de que respetemos la luz del semáforo en rojo. Claro. Sí. Y eso es algo que nos hace falta mucho como cultura en el Ecuador.
Y en ese sentido, a veces utilizar mecanismos coactivos como este de la destitución puede resultar muy, muy doloroso, pero es necesario. Claro. Y la Corte Por está lo menos dispuesta... unos 2 o 3 ejemplos para que la gente sepa que hay una Corte que va a ser Y cumplir. la Corte está dispuesta ¿Sí? a, respetando el debido proceso, con justicia, hacer cumplir las decisiones que ella dicta y las que dictan otras autoridades públicas. Eso tiene que ser también parte de nuestra agenda en los próximos meses. Jorge, se nos está terminando el tiempo y hay que comprometerle al doctor Ali Lozada para analizar incluso de estas 600 causas que han resuelto, ver qué jurisprudencia dejan, ¿no? Esta Corte en este año, con gente como el doctor Ali Lozada, Hernán Salgado, Enrique Herrería, está ahí Ramiro Ávila, las señoras que están, o sea, son 9 jueces en los que el país ha puesto la esperanza. Podemos discrepar, pero algunas cosas. ¿Se atreve a calificarles? ¿Valió la pena? ¿Esta Corte está...? Pasó el año, ¿Sí pasó el año. Es una Corte integrada por juristas de amplia trayectoria. Más allá de lo que yo pueda decir, lo he dicho sobre la base de datos, o sea, que en términos de admisión son positivas las cifras, que en calidad de argumentación las sentencias son bien elaboradas, permiten una discusión. Reitero, uno puede discrepar profundamente de los fallos, pero sobre la base de que hay algo que está bien argumentado, es posible discutir. Por el tema también de la selección y revisión, me parece que el balance es favorable. Hay casos de amplia relevancia pública que generan más polémica, pero hay un montón también de decisiones que garantizan derechos individuales de tantas personas que son de gran relevancia. Incluso me permito señalar que las Cortes pasadas hicieron muy buen trabajo también en protección de derechos individuales, de derechos de las personas. El problema se daba que cuando habían estos casos de relevancia pública, estados de excepción, modificaciones constitucionales, era una dependencia total. O sea, que un solo caso podría marcar a una Corte. Me parece que sí. Esas son las cosas que son complicadas en el ámbito de lo público, en el sentido de que puede ser que un funcionario, un juez, probablemente no tenga una trayectoria muy satisfactoria en el cumplimiento de su ejercicio, pero al último pueda emitir una sentencia que sea respetuosa de los derechos, que defienda la Constitución y podría pasar a la posteridad por ese tipo de fallo. De ese fallo. Como puede ser alguien que mantenga una Corte toda una trayectoria muy fuerte y al final de su periodo emitir alguna decisión que no necesariamente sea adecuada en términos jurídicos y eso pueda comprometer el trabajo. Cuando yo le preguntaba al doctor Víctor Granda, estuvimos analizando al mediodía, la Corte pasó de año y me dijo sí, y pasó con un 9 y coma largo, me dijo. ¿Sí? ¿Usted respondría también así? También. No, y lo digo más allá ¿Y aquí entre nos tiene casos en la Corte? Yo principalmente soy profesor. Yo soy profesor. No, pero digo, más allá entonces hay más posibilidades de calificar, digamos. No, y le digo sobre todo más allá de la amistad que me une con los señores jueces y las señoras juezas, porque somos colegas del ámbito de los derechos humanos, del derecho constitucional, objetivamente, reitero, objetivamente, sobre datos de admisión, de selección y revisión, de calidad argumentativa de las sentencias, así como de la trayectoria, porque los conozco, porque han sido mis profesores, hemos compartido en distintos espacios académicos, es satisfactoria. Un primer año siempre tiene estas novedades, tendrán que ir asentándose en el cargo, tendrán que ir comprendiendo otro tipo de cosas en escenarios complejos como es el ecuatoriano, pero es un balance satisfactorio. Doctor Ali Lozada, al agradecerle la comparecencia, tengo la impresión de que esto que ustedes han decidido ahora compartir, salir, la sentencia, por ejemplo, en términos de la libertad de expresión, en la resolución del caso, creo que era la señora jueza Calderón, ¿no? La jueza Salazar. Daniela Salazar, sí, hace una argumentación que habla no solo muy bien de ella, sino de la Corte que respalda esa decisión y nos llena de satisfacción. Usted ve que un decano y profesor de las universidades dice, sí, pasan de año, se siente satisfecho, esto es para terminar, está satisfecho, cubrió sus expectativas, o hay algún compañero al que quisiera que le saquen.
No. No. No sé si alguno quisiera que me saquen a mí. Ah, ya, bueno. Pero Eso desde les luego yo no preguntamos a los quiero que le otros, saquen ya, a nadie. bueno. Todo lo contrario. Ya. Es un grupo excelente. Yo tengo el honor de ser parte de él. Yo personalmente he aprendido muchísimo del intercambio con estas mentes jurídicas que componen la Corte, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, allí se puede ver que una cosa tan obvia como que los derechos son los de los ciudadanos en general, ¿no? Sí. Era necesario de hacerla sentir a través de una sentencia, porque las cosas se habían dado la vuelta, se habían retorcido anteriormente. Sí, sí, sí. Entonces, que el Estado diga que tiene un honor que ha sido mancillado por un órgano de prensa independiente es una cosa que llama la atención, digamos, es una cierta... Una aberración casi, sí. Y era necesario decirla, y la decimos. Pues bien, fortaleciendo los valores de una democracia que es la libertad de prensa. Ahora nosotros estamos compareciendo a los medios y sometiéndonos al escrutinio que en ejercicio de esa libertad de prensa que nosotros siempre haremos preservar, puedan también criticarnos, puedan hacernos notar las cosas que podemos hacer mejor y que de esa manera nos puedan orientar en el cumplimiento de las responsabilidades que nosotros tenemos. Muchísimas gracias a No, a los usted. dos. Suerte. Un placer. Ali, ha sido un gusto Muchas gracias. también. Creo que valdrá la pena repetir este ejercicio Por mí encantadísimo. de entrar a la Corte Constitucional, que a veces suele estar afuera. Por favor. Una cosa final, probablemente el reto fuerte que tenga la Corte el próximo año es tener mayor celeridad en el ámbito de la sustanciación. Sin duda. Y para eso incluso probablemente tengan que implementarse mecanismos como reformas legales que se discutía para que puedan ser al menos los temas de garantías como extraordinaria de protección, que es lo que más ingresa, resuelto por parte de las salas y dejar el control constitucional, la interpretación de la Constitución y otras tareas políticas como por ejemplo dar paso, no sé, a los juicios políticos al presidente, que sea una decisión que resuelva el Pleno. Yo quiero agradecer al doctor Ali Lozada, el juez constitucional que nos ha visitado esta mañana para analizar el año de la Corte Constitucional, y al doctor Jorge Benavides, que también nos ha ayudado a comentar la información del ministro juez. Vamos a una pausa. Ya está Juan Sebastián Roldán desde Washington. Después de esta pausa iniciamos. Muchísimas gracias, doctor Lozada, doctor Benavides. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente.